En este momento corresponde a la conferencia del Instituto Nacional del Cáncer. La temática registros de cáncer, registro institucional de tumores en Argentina. Las disertantes va a ser Agustina Chaplin, que es pediatra epidemióloga, que está dentro del programa de cuidados integral del niño del cáncer, y la doctora Giselle Fatore, coordinadora del Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy, como me presentaron, parte del programa de oncopediatría del Instituto Nacional del Cáncer, y les voy a hablar un poco de lo que es nuestro registro oncopediátrico. Esto es un pantallazo de lo que es la línea de tiempo, o sea, la historia del ROA, que es el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, que surge en el año 1999 en el Hospital Garrahan. Pasaron muchas cosas estos años. Luego se incorporó cuando se crea el Instituto Nacional del Cáncer en el 2010, se incorpora al instituto, y en el 2016 se crea por resolución ministerial el PROCUINCA, que es el Programa de Cuidado Integral de Niño y Adolescente con Cáncer. Y pasaron, por supuesto, tenemos un historial muy grande de más de 20 años, pero sí nos atravesó muy fuertemente en el año 2022 la creación de la ley de oncopediatría, que se encuentra en reglamentación todavía algunos puntos, pero ya está funcionando desde el año pasado. Bueno, un poco de números de epidemiología del cáncer infantil. Tenemos actualmente 31.241 casos de cáncer en menores de 15 años entre el año 2000 y 2022, y la tasa de incidencia del cáncer infantil de todos los tumores es de 131 casos por millón de niños menores de 15 años. En este grupo etario de 0 a 14, promedio anual de casos totales son alrededor de 1.350, y los casos esperados, o sea, calculado con la tasa de 140 casos por millón, es de 1.484. Es decir, que tenemos una cobertura del 92% de todos los tumores a nivel nacional, o sea, tiene una muy buena cobertura. En lo que es el grupo de adolescentes, nuestro registro surgió como un registro pediátrico de 0 a 14 años, entonces comenzó a registrarse un poco más tarde, de forma más oficial, digamos, los adolescentes, desde el 2016, por eso tenemos un subregistro importante. Actualmente tenemos por año 209 casos y el esperable es de 655, por eso nos quedamos bastante abajo, pero es en lo que se está trabajando, por supuesto, hoy en día. Bueno, a la izquierda lo que se ve es la pantalla de nuestro registro. Se nutre de muchas fuentes, más o menos más de 80 fuentes, y los profesionales que registran y certifican los pacientes, alrededor de 315, que seguramente ahora es un poquito más. Además recibimos de las unidades de oncopediatría en general de todo el país, del Banco de Drogas, de la DEIS, de grupos cooperativos, los casos nuevos de cáncer de los chicos. Los principales tumores en pediatría en este grupo etario de 0 a 14 son las leucemias, seguidos de tumores del sistema nervioso y los linfomas. Y con toda la información que vamos teniendo en el registro, por supuesto, vamos generando publicaciones periódicamente con toda esta información que ahora les voy a presentar un poco. La última es la que estamos ahora justamente terminando ya de elaborar. Este dato nos parece siempre interesante mostrarlo, con esta trayectoria que les mencionaba de más de 20 años de registro, mostrar actualmente los sobrevivientes de cáncer, en qué grupo etario estamos hablando, y más del 60-70% de los chicos sobrevivientes actualmente tienen entre 10 y 24 años. Bien, y nuestra red abarca más de 30 unidades de oncología pediátrica a lo largo de todo el país, y en el medio lo que pueden ver es el volumen asistencial. Cada barra corresponde a una institución, a una unidad de oncopediatría. Y lo que podemos ver que las dos primeras barras tenemos que el 35% de los chicos se atienden en esa institución. Y dentro de esas 6 unidades, el 49% están incluidos en esas 6 unidades. O sea, el 81% de los chicos se atienden directamente en hospitales públicos. Y a la derecha lo que podemos ver es la migración. Sabemos que el 54% de los chicos en algún momento de su tratamiento van a migrar. Por supuesto, este cálculo no se hace con Capital Federal y Buenos Aires. Bueno, y ahora les voy a mostrar un poco qué cálculos hacemos, qué presentamos normalmente en nuestras publicaciones, en nuestro registro.
Esta es la distribución de casos de 0 a 14 años según la Clasificación Internacional de Cáncer Infantil. Son 12 grupos de tumores, que están las leucemias, los linfomas, sistema nervioso, neuroblastoma, retino, renales, hepáticos, óseos, partes blandas, germinales, carcinomas y otros tumores. Son estos 12 grupos que los presentamos normalmente por año. El promedio anual, por ejemplo, las leucemias, tenemos 508 leucemias por año y corresponde a una tasa de incidencia de 49 casos por millón. Por ejemplo, los sistemas nerviosos, 265 casos por año, con una tasa de 25%, de 25 casos por millón. Y bueno, eso, a modo de ejemplo les muestro esos dos, si no se hace muy largo. Y a su vez, los grupos de la clasificación internacional están desglosados por los subgrupos, o sea, las leucemias tenemos la LLA, la LMA, la crónica, etcétera, o los linfomas, que Hodgkin, no Hodgkin, bueno. Por cada subgrupo también hacemos esta discriminación de casos por año, casos por grupo etario, la relación por sexo, promedio anual y las tasas de incidencia. Lo que es el grupo de adolescentes de 15 a 19 no podemos calcular las tasas de incidencia por lo que les contaba antes, que bueno, todavía estamos tratando de tener un mejor registro para poder hacerlo. Así que lo que es todo tasa de incidencia lo hacemos de 0 a 14. Bueno, esta es la tendencia de incidencia. A la izquierda lo que se ve es todos los tumores en Argentina, o sea, tenemos una tendencia súper estable de 0,1 el PECA, y a la derecha, a modo de ejemplo, uno de los tumores que detectamos con un descenso con un PECA de -1, o sea que se está viendo que hay, ya hace varias publicaciones que lo veníamos viendo, que hay como, se observa como un descenso en la incidencia, que bueno, es para continuar investigando la causa. Después, en cuanto a la sobrevida global del cáncer de 0 a 14 años, a 5 años de 70%, a 10 años de 67% y a 15 de 66%. Y a la izquierda, nosotros lo que hicimos son curvas seculares por quinquenios para evaluar qué pasaba con la sobrevida a lo largo del tiempo, de estos más de 20 años. Y lo que vimos es que, por ejemplo, el grupo de 2000 a 2004, con una sobrevida de 59% a 5 años, pasamos a la del 2015-2019, que es el último quinquenio, de 70%. Entonces hablamos de una mejora con una P significativa, sobre todo para los primeros 2 periodos en comparación con el último. O sea, una buena P. Y a la derecha abajo lo que vemos es la mortalidad, que es consecuente de esto, de un descenso en la mortalidad en relación a esta mejora de la sobrevida. Bien, también hemos analizado por regiones, que esto es la primera vez que lo vamos a presentar así, por año, también promedio anual, por tasas de incidencia, y después por provincia. Eso sí, cada provincia tiene su propio análisis. Entonces presentamos incidencia, casos anuales, las tasas de incidencia, las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas normalmente, sobre todo para los primeros 3 tumores, son iguales en todas las provincias: leucemia, sistema nervioso y linfomas para este grupo etario. Y lo que es la tendencia de incidencia también siempre se mantiene relativamente estable. Las curvas seculares lo mismo, en la mayoría de las provincias hay excepciones, pero sí se ven mejorías en el último periodo. Y la migración, por ejemplo, en este caso que es provincia de Mendoza, el 82% se queda en su provincia y migra un 16% a Capital Federal para atenderse. Después, la otra parte de lo que solemos publicar es en base a cada tipo de tumor, cada grupo de tumor. En el caso que son las leucemias, tenemos en estos 23 años 11.678 leucemias registradas, y la sobrevida a 5 años de 70%, a 10 de 68% y a 15 de 67%, con una tendencia estable, con un PK de 0,2 es muy estable. Y a la derecha lo mismo, las curvas seculares con una franca mejoría, sobre todo en los últimos 2 periodos, que están se juntan bastante, o sea, la mayor diferencia la vemos entre el primero y segundo y el tercer y cuarto, con P significativas. Bien, y un poco lo que les nombré al principio de la ley que se promulga en el 2022, y uno de sus incisos, de sus artículos, habla de que hay que cumplir con este registro oncopediátrico, que por supuesto ya existía de antes, pero esto nos da este marco legal para poder continuar registrando pacientes. Uno de los beneficios de esta ley para los chicos es una credencial, es un certificado único de oncopediatría,
Los pacientes tienen que estar registrados en el ROA, o sea, el oncólogo tiene que registrarlos para que él pueda emitir, para que el paciente pueda tener su certificado. Este certificado lo que le va a dar es muchos beneficios, entre ellos asignación económica, licencias laborales, acceso a vivienda, gratuidad para viajar, acceso a educación, estacionamientos, bueno. Y esto está articulado con muchas entidades gubernamentales para que esto se lleve a cabo. Esto hizo también que crezca mucho los profesionales certificantes del ROA y que van a seguir creciendo, porque también se genera como una demanda de los propios padres para decir, quiero que mi hijo esté registrado porque quiero tener este certificado para los beneficios. Y un poco de adolescentes, la frecuencia relativa es parecida, o sea, tenemos las leucemias, linfomas y en tercer lugar los óseos. Y como decía antes, están registrados del 2016 y tenemos 4.790 casos entre el 2000 y 2022. Nuestros datos se cruzan con el RITA, que es lo que va a hablar ahora mi compañera, y lo que es importante es que estos pacientes también se atienden en centros de adultos. Entonces, para nosotros es muy importante que los profesionales estén capacitados en esto, en la ley, porque son los padres los que le van a venir a demandar, a pedir, quiero que mi hijo esté registrado para poder tener estos beneficios, porque la ley abarca hasta los 18 años inclusive. Así que bueno, como conclusión, las tasas de incidencia se han mantenido relativamente estables en estos 23 años. Si bien la mortalidad descendió, por supuesto hay que seguir trabajando para mejorar las tasas de sobrevida. Desde la creación del ProCuinca, del programa, se reforzaron programas de diagnóstico oportuno, capacitación, estratificación de las unidades de oncopediatría, becas de investigación, de formación. El ROA pasó a ser un registro poblacional, a ser una herramienta de gestión sanitaria con la ley. Y esto, bueno, esta ley justamente lo que garantiza son derechos fundamentales para los niños y adolescentes. Y bueno, es importante destacar el trabajo articulado de la red de oncopediatría con el resto de Latinoamérica, que siempre estamos también ahí trabajando. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar del Registro Institucional de Tumores de Argentina. Bueno, en primer lugar, brevemente lo que es la situación epidemiológica del cáncer en nuestro país, que es la primera causa de muerte en personas de 35 a 64 años y en toda la población es la segunda causa de muerte. Ese es un lugar que se viene sosteniendo desde hace varias décadas. Solo fue desplazado durante la pandemia por las enfermedades respiratorias y COVID, pero sigue en las últimas estadísticas de la DEIS siendo la segunda causa de muerte. Y eso implica que anualmente 60.000 personas fallecen por tumores malignos. Por otro lado, también tenemos una incidencia de cáncer media alta, o sea, eso es equivalente a países de desarrollo humano medio alto, y en relación a América Latina ocupa el quinto lugar, tanto en incidencia como en mortalidad. Este es para mostrar un poco lo que es la incidencia de cáncer a nivel mundial. Esto son estimaciones hechas por el Observatorio Global del Cáncer, que es de la IARC, y lo que muestra, si ustedes pueden ver, que la incidencia del cáncer, que lo que mide es el riesgo de enfermar, es mucho más alta en países desarrollados, como países de América del Norte, de Europa, porque bueno, eso tiene que ver con la distribución de los factores de riesgo, que no son los mismos que la distribución de los factores asociados a la mortalidad. Porque si miramos la mortalidad, es mayor en países menos desarrollados que en países desarrollados. Entonces esto nos llama a pensar que estos factores que determinan la mortalidad están en realidad relacionados con acceso tardío al diagnóstico o acceso a tratamientos oportunos. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Bueno, en la presentación anterior alguien había mostrado mapas de Argentina en relación a cáncer de pulmón. Estos son todos los cánceres juntos. También uno puede ver
la distribución en las provincias para varones y para mujeres, y lo que observamos son importantes desigualdades regionales. O sea, este riesgo de morir por todos los cánceres se distribuyen de manera desigual, y para dar respuesta a esa carga de mortalidad es necesario contar con sistemas de información sólidos para poder realizar acciones de planificación. Y en Argentina tenemos un problema importante con los sistemas de información, porque en general los registros son asistemáticos. ¿Esto qué significa? Que el registro no se da de la misma manera en las diferentes instituciones o en diferentes sistemas de información o en las historias clínicas, sino que se da de una manera quizás más artesanal y no respondiendo a algún procedimiento preestablecido, ¿no es cierto? Por otro lado, es también bastante frecuente no tener soporte magnético, ¿no? Todavía tenemos hospitales que tienen historias clínicas en papel, o que hay bases de datos que no están formalmente institucionalizadas. Muchas veces los propios profesionales, para desarrollar sus investigaciones, tienen sus propias bases de datos que no forman parte de las bases institucionales, o hay bases semejantes con inconsistencias. Muchas veces uno, en todas estas fuentes de datos de las cuales nos nutrimos los médicos para cargar una historia clínica o para generar un sistema o un registro, se duplica mucho la información. Además, muchas veces la información que se colecta no se utiliza, o esos sistemas tienen función que es meramente administrativa. En un país que tiene un sistema de salud fragmentado como el nuestro, los sistemas de información también están fragmentados, entonces es muy difícil poder tener información sobre todas las problemáticas de salud a nivel nacional. Entonces, acá viene por qué la importancia de contar con registros de cáncer y qué es un registro de cáncer. El registro de cáncer es un proceso en donde se recopila, analiza, se interpreta, se produce y se notifica información sobre los tumores malignos de manera sistemática. ¿Qué significa eso? Que se hace según un procedimiento establecido. O sea, en los registros de cáncer, el cáncer se codifica con un sistema que es el de la Codificación Internacional de Enfermedades Oncológicas. El pediatría también tiene su propio registro, su propio sistema de codificación, o el TNM. Digamos, hay diferentes sistemas donde ese dato que surge de la historia clínica o que surge de una información de bancos de drogas, de un informe de anatomía patológica, pasa a tener un código alfanumérico que hace que se pueda procesar mucho más fácilmente esa información. Y no solo eso, sino que sea comparable con lo que ocurre en otros, que nos podamos comparar con otros países y podamos tener datos comparables de incidencia o de mortalidad. La CIO sería el equivalente de la CIE 10, solo que agrega el capítulo de morfología. Entonces, esa información que anota el anatomopatólogo sobre si es un adenocarcinoma va a pasar a tener un código y va a ser mucho más fácil procesar esa información. Entonces, con esa información, el objetivo final es, obviamente, poder prevenir, controlar el cáncer, mejorar el proceso de atención, llegar antes, destinar los recursos a donde nosotros necesitemos, para poder justamente modificar en esa cadena, en ese proceso de atención. Estos registros son básicamente de dos tipos, son los poblacionales y los hospitalarios o institucionales. Tienen algunas diferencias, pero comparten un conjunto de datos mínimos que son las características del tumor. En los dos registros ustedes van a encontrar el sistema de codificación de la CIEO, el TNM, o sea, esos datos hacen que la información pueda ir de uno para otro. ¿Cuáles son las diferencias? Los poblacionales dependen de la jurisdicción. Entonces, ¿eso qué significa? Que un registro poblacional tiene que contar todos los casos nuevos que ocurren en el área, bajo su cobertura, que ocurren de manera continua, ¿no? Los casos a medida que van ocurriendo.
Entonces, eso va a permitir que, por ejemplo, la provincia de Mendoza, que tiene un registro poblacional sólido de muchos años, o la provincia de Entre Ríos, puedan tener sus propios datos de incidencia. Y bueno, digamos, y eso poder usarlo para su planificación de políticas públicas. Ahora, los registros institucionales no tienen una base poblacional, que son los casos que se atienden en la institución. ¿Está? Entonces, cualquier caso, todos los casos nuevos que llegan de cáncer entran a formar parte de ese registro y se recaban datos del paciente, del tumor, del tratamiento, del seguimiento. O sea, el registro, yo siempre digo que es un registro vivo, porque no es que uno lo carga una sola vez, sino que uno continúa el seguimiento para saber qué ocurre con ese paciente, si sobrevive, si la enfermedad progresa, si se recuperó, si le dieron el alta o si tuvo el óbito. Entonces, básicamente, esa información es sumamente útil para los fines administrativos del hospital y para destinar recursos a donde se necesitan. Nosotros tenemos un montón de experiencias yendo a los hospitales, a las instituciones, donde nos cuentan todos los beneficios que obtuvieron después de haber implementado el registro, desde la mejora en los sistemas de información, en la historia clínica, hasta la producción en términos de investigación y obviamente en cómo utilizan y a dónde destinan sus recursos. Bueno, en Argentina los registros institucionales los poblacionales existen actualmente 14 registros que están en 13 jurisdicciones y en Argentina están nucleados en la red RITA. El RITA fue implementado a partir del año 2012. Es uno de los sistemas de información del Instituto Nacional del Cáncer y lo que hace, es tratar de dar cuenta en el registro de manera sistemática del continuo de cuidado de un paciente oncológico, ¿no? Con la finalidad de mejorar la calidad de atención. En este mapa ustedes lo que pueden ver es los registros actuales que tenemos, el número de instituciones, porque la verdad que hay una gran cantidad, a diferencia de lo que es oncopediatría, que es un universo más pequeño, el universo de adultos, tanto lo que refiere al sistema público como obra social o el sistema privado, es un universo muy amplio. Entonces, nosotros tenemos actualmente 37 instituciones que están en 17 jurisdicciones y traje acá el dato para mostrar cómo en el año 2020 perdimos un montón de instituciones porque el registrador, que es ese que tiene que mantener el registro y cargar todo el tiempo a los pacientes, ir a buscarlo, consistir los datos, mejorar, tratar que sea un dato de calidad, fueron destinados a la pandemia y ahí tuvimos algunas bajas, pero logramos recuperarlas. Esos son números actuales que tenemos actualmente más de 100.000 pacientes cargados con más de más tumores, porque hay pacientes que tienen más de un tumor. Cargamos los tratamientos y los seguimientos, es decir, nos interesa saber de manera periódica, por lo menos al año, a los 3 y a los 5 años del diagnóstico, corroborar el estado vital. Para eso, también nosotros cruzamos datos con RENAPER, tenemos varias fuentes de información, pero todo queda centralizado en la plataforma del RITA. Estas son algunas de las fichas de carga, datos generales, digamos, sociodemográficos que nos permiten identificar al paciente y tener alguna idea de su nivel socioeconómico, de cobertura de salud. Datos relativos al tumor, sobre la topografía, la morfología, el comportamiento, la diferenciación, el estadio, datos de tratamiento y luego los datos de seguimiento. O sea que el registro es muy valioso, pero también es necesario contar con el recurso humano que lo pueda sostener. Y les voy a mostrar brevemente algunos de los resultados que tenemos, aunque ustedes sepan que la potencialidad de análisis es mucho más amplia de lo que uno puede mostrar ahora por la calidad y la cantidad de datos que tenemos. Estos, por ejemplo, son la frecuencia de los principales tumores.
Fíjense que en primer lugar, o sea, son los 3 tumores que obviamente están bajo sistema de tamizaje: mama, útero, cuello de útero y colon y recto. En cuarto lugar, el pulmón, y quinto, próstata. Esto no es equivalente a la incidencia poblacional. ¿Por qué? Porque podemos tener menos próstata, pero ¿esto qué significa? Que quizás no tengamos en estas instituciones urólogos y estos pacientes con cáncer de próstata tengan que ir a otro lugar. Entonces es importante saber, bueno, a dónde están yendo si no están en estas principales instituciones, ¿no? O a lo mejor puede ser un llamado de atención para concientizar sobre este cáncer o para contratar y tener recursos humanos en el área de urología. Esta es la distribución por grupos de edad. Fíjense que el grueso más importante en varones está a partir de los 50 para arriba, en mujeres un poco antes, probablemente por la implicancia de tumores de cuello de útero y bueno, un poquito más adelante de mama. Y hay una franja de menores de 10 y de 15 años, que son los datos que nosotros compartimos con ROA, porque hay algunas instituciones que atienden pacientes oncológicos pediátricos o quizás alguna provincia donde no haya una institución que atienda pacientes pediátricos con cáncer. Aunque creo que son muy poquitas, pero bueno, nosotros siempre los contabilizamos. En mujeres, bueno, el más frecuente es mama, el cuello de útero y colon y recto, como vimos, y otras. Lo mismo, el cáncer de cuello de útero en términos de incidencia es el 4º cáncer más frecuente a nivel país. Es importante también en términos de mortalidad, es un tumor que tiene una mortalidad alta, pero en este caso implica que es una demanda o algo que están atendiendo en estas instituciones, que bueno, son los datos consolidados. Y en varones, los tumores más frecuentes fueron colon recto, pulmón, próstata, vías urinarias y después, bueno, algunos otros que tienen una frecuencia parecida. Tenemos algunos datos de estadio. El estadio es un dato bastante difícil de recolectar porque muchas veces, o sea, el registrador se nutre de los datos de las historias clínicas. Entonces, si en las historias clínicas el estadio no está, nosotros tenemos un porcentaje importante de dato desconocido. Para algunos tumores, en este caso, por ejemplo, el porcentaje de desconocidos para cáncer de cuello de útero es bajo y, como es de esperar, y afortunadamente hay una alta proporción de estadios tempranos. Ahora, si no vamos a cáncer de mama, por ejemplo, acá tenemos una franja importante de estadios, tanto clínicos como patológicos, en estadios más avanzados y también mayor el porcentaje de datos desconocidos. Esto no significa que, o sea, nosotros tenemos un montón de estrategias con los registradores de comunicación, de consistencia de datos, de chequear y decir, bueno, hay que corregir o tratar de mejorar algunos, pero bueno, es cierto que si el dato no está en la historia clínica o no puede tener acceso al informe del banco de drogas para tratar de rescatarlo, es difícil y es un dato muy importante que da cuenta del proceso y de la calidad del proceso de atención y si estamos llegando en etapas tempranas o no. Y bueno, y también para ver sobrevida, obviamente. Y este es un análisis muy interesante que siempre que lo mostramos tiene sus implicancias en términos prácticos, que lo que nosotros medimos es las demoras que tiene el paciente, los 3 tipos de demoras, ¿no? De acceso al sistema de salud, diagnóstica y terapéutica. Las de acceso, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo demora en promedio un paciente desde que tiene el síntoma hasta que consulta? Y esto tiene que ver con 2 cuestiones, o sea, tiene que ver con el paciente, si está concientizado y si va, pero también tiene que ver con la disponibilidad de turnos. Entonces, si ustedes miran en el gráfico, este es el que tiene un poco más de dispersión, porque digamos es como hay más variabilidad, y digamos, la mediana de pacientes tiene hasta 2 meses, que significa el 50% de los pacientes tarda hasta 2 meses en ir una vez que tiene un síntoma y conseguir la primera consulta, pero algunos más, hasta 5 o 6 meses. Ahora, fíjense que la cajita de diagnóstico es ¿no? Ah, no, sí, ahí está.
Perdón, no sé qué hice. Acá, perdón, quería mostrarle, quería señalar, pero no entiendo esto cómo funciona. Les quería decir que esta cajita de diagnóstico, la de son los bloques del medio, ese es el que menos, o sea, cuando el paciente llega en menos de un mes, el 50% tiene el diagnóstico. Digamos, la mayor demora es entre el tratamiento, que eso sí, digamos, si ustedes se fijan, puede ser 2 meses, un poquito menos para varones que para mujeres y algunos un poco más. Entonces, eso es una alerta porque, bueno, para cada institución esto puede ser distinto y en algunos casos significó la contratación de recurso humano, de anatomía patológica para mejorar esta demora en el tiempo de diagnóstico que se había observado. Entonces, digamos, y eso es, la verdad que es maravilloso cuando uno encuentra que este dato que está produciendo es utilizado y que eso se traduce en una mejora en el proceso de atención. Bueno, los sistemas de información del link no son solo el RITA y el ROA, hay también un sistema de tamizaje, porque bueno, la idea es poder dar cuenta en términos de vigilancia epidemiológica del continuo de cuidado, o sea, lo que es de la población sana que se tamiza, que después puede tener o que entra a RITA o entra a ROA sea por un cáncer nuevo o porque sea por un diagnóstico a partir de un tamizaje y digamos eso después también se vincula con los datos de mortalidad de manera que nosotros podamos tener el continuo de digamos toda la historia natural de ese paciente, tenerla en el sistema de vigilancia. Y bueno, y respecto de esto decir que hay un desarrollo que se está haciendo para poder tener este sistema de manera integrada. Bueno, en síntesis, algunos de los usos, de las potencialidades del uso del RITA en la institución tiene que ver, bueno, como dije, con la distribución racional de los recursos, como una fuente de información para lo que son las auditorías de los tratamientos realizados, para hacer análisis de costos de los procedimientos, con la evaluación justamente de los resultados, la participación del registro de tumores en los comités de tumores, en la mejora de la calidad de las historias clínicas, contribuyendo con el desarrollo del conocimiento multidisciplinar, como fuentes de datos para la investigación, o sea, el sistema permite exportar fácilmente algunas consultas digamos, que se bajan en una planilla de Excel que permiten analizar esos datos y bueno, y obviamente permitir el intercambio de información con, digamos, nutrir la información con los registros poblacionales. ¿Tenemos desafíos? Sí, obviamente queremos tener RITA por lo menos en las principales instituciones oncológicas del país, de todas las jurisdicciones, ¿no? Que estos sistemas puedan interoperar y generar redes RITA. Nosotros ya tenemos algunas experiencias, especialmente en la provincia de Río Negro, y ahora estamos avanzando con Santa Fe, de tener varias instituciones con RITA que estén nucleadas en la gestión provincial. Eso facilita muchísimo la gestión para la provincia porque nos consultan y nos piden los datos de dónde tienen sus casos, dónde tienen sus pacientes y cómo para poder destinar los recursos. Entonces, esto a nosotros nos sirvió un montón para poder sostener ese registro y comprometer a las instituciones que son a las instituciones y a los referentes provinciales que son los que van a tener que hacer uso de ese dato. Y bueno, obviamente la utilización de la información para mejorar la atención y bueno, fortalecer nuestro sistema a través de las firmas de convenios con instituciones públicas o privadas. Bueno, muchas gracias. ¿Qué proporción tiene en el país de ficha clínica electrónica y ficha física? Mira, no te sé decir eso, perdón. Tenemos instituciones todavía con historias clínicas en papel. Sé que, digamos, hay intenciones y hay desarrollo de historia clínica electrónica en provincia de Buenos Aires,
en algunas provincias del sur. Santa Fe tiene historia clínica electrónica, Chaco tiene historia clínica electrónica, o sea, hay, digamos, muchos, pero todavía tenés algunas instituciones donde, por ejemplo, en Santa Fe tenés un sistema de historia clínicas electrónicas, pero algunas instituciones todavía el registrador va a la historia clínica en papel, porque están en el proceso de transición, entonces no tienen o tienen historias clínicas de servicio y no es la específica del servicio de oncología, entonces tienen que usar ambas. O sea, hay una transición y se ha mejorado un montón, pero todavía tenés algunas jurisdicciones e instituciones tenés en papel. El porcentaje estricto, la verdad que te mentiría si te lo digo. ¿Es el Estado el que paga todo el soporte de BIS, el hardware, el software, las actualizaciones? Sí, digamos, tanto el ROA como, o sea, todos estos sistemas de información del instituto, sí, y el RITA o los de tamizaje dependen del Instituto Nacional del Cáncer. Son, digamos, sostenidos por el área de informática, por, digamos, todo el instituto, y uno, digamos, eso es, nosotros cuando vamos a una institución para ofrecer el RITA es gratuito. Lo que sí es importante, y es nuestra mayor dificultad, es que es necesario que haya un registrador, digamos, que pueda dar cuenta y pueda, digamos, sostenerlo, y que nosotros siempre decimos, el registrador no es un data entry, sino que es una persona que se capacita, porque nosotros ofrecemos un montón de capacitaciones en codificación, en análisis epidemiológico, o todas las otras capacitaciones que ofrece el instituto, y eso sí va por cuenta de la institución o de la jurisdicción, que es la que se compromete, ¿no? La provincia, por ejemplo. Ahora, todo lo que es el soporte y la capacitación o visitas a territorio que nosotros hacemos, o a veces becas que ofrecemos, o cursos donde muchas veces en esos cursos traemos a referentes de afuera, eso es todo sostenido por el Instituto Nacional del Cáncer. Pero me llamó la atención, al final tú hablas de interoperabilidad, pero antes hablaste como muy importante de tener, no sé, calidad del dato, conjunto mínimo de datos, lenguaje uniforme, ¿sí? Sí. ¿Y por qué no parten con el no sé cómo le dicen, RUT, DNI y el primer informe de biopsia? Porque no entiendo si se requiere tanto, está el operador dependiente, está llenando y llenando y llenando, y si uno tiene un dato que va cayendo en un repositorio interconectado. No, la idea es ir hacia eso. Para ir hacia eso, el instituto está desarrollando un sistema de información actualizado, digamos, una plataforma actualizado que le permita interoperar con otros sistemas. Ahora, hay algunas dificultades que no son solo informáticas, porque, por ejemplo, el informe que hace el anatomopatólogo, él no te lo codifica. El anatomopatólogo, hay algunos que sí, que han hecho cursos de codificación y pueden poner el código topográfico y morfológico, pero el anatomopatólogo te va a poner es un adenocarcinoma o células pequeñas, y eso, ¿quién te lo traduce en un código? O sea, no es automático. O sea, digamos, también hay un proceso de capacitación que obviamente que sería maravilloso que lleguemos a eso en algún momento, donde sea primero de notificación obligatoria, que el cáncer sea una enfermedad de notificación obligatoria, y que se pueda establecer, digamos, con DNI y con código, cosa que eso pueda después ser captado por el sistema, y por lo menos ese dato del caso nuevo lo tendrías. Te faltaría por ahí, a lo mejor podrían faltar otros, pero por lo menos ese núcleo mínimo que decimos que compartimos los poblacionales con el RITA lo podríamos tener. Pero bueno, es un trabajo que es no solo en términos informáticos, sino que bueno, también hay otras cuestiones técnicas que hay que dirimir. Pero bueno, nosotros vamos haciendo nuestra tarea de hormiga, llevando al RITA a las instituciones, tratando de trabajar en esto entre que nuestros propios sistemas sean interoperables, porque hoy por hoy los sistemas fueron concebidos de maneras fragmentadas. Entonces, lo que queremos es que sea un sistema único, que después ese paciente que es único dentro de nuestro sistema pueda poder combinarse con
en las historias clínicas. De hecho, eso que yo les decía, en algunas instituciones que ya estaba el RITA, cuando se genera la historia clínica digital, entonces han hecho adaptaciones a la historia clínica digital en función de lo que es el RITA, para que sea mucho más fácil captar el dato. Entonces tenemos algunas instituciones que han tenido que tienen muy buenos datos, no solo por el registrador, sino porque han cambiado la lógica del funcionamiento de los sistemas de información adentro de la propia institución. Bueno, doctora Giselle Fatoni y doctora Agustina Chaplin, muchas gracias por representar el Instituto Nacional del Cáncer en nuestro Congreso. Le estamos sumamente agradecidos por su participación. Muchas gracias. Doctora, le dejo su diploma.